este lugar para adorar a nuestro Salvador. Doy gracias a Dios por esas alabanzas, ¿verdad? Porque realmente tocan el corazón. Es un gozo oír cantar de esa manera al Salvador. Damos gracias a Dios por cada uno de esos cánticos que elevan nuestra alma y nos llevan a meditar en el inmenso amor de nuestro Señor, cuando Él condescendió en venir a la tierra para salvarnos. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 1, y hoy vamos a ver los versos 26 al 35. Hice un paréntesis en la exposición de la carta a los Corintios para no empezar hoy el capítulo 5 y después tener que dejarlo a medias, porque esta semana y la próxima semana vamos a estar hablando con relación a la Navidad, ¿verdad? Entonces, Lucas 1, 26 al 35, abra ahí su Biblia, por favor. Lucas capítulo 1, versos 26 al 35. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amado Dios, te damos gloria y honra. Gracias, Dios, por esta porción de tu palabra, donde tú nos enseñas cuando Cristo condescendió en venir a la tierra, humillarse a sí mismo, asumir naturaleza humana, hacerse hombre para venir a dar su vida y rescatarnos del pecado y la perdición. Te damos gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque sabemos que es un mensaje de amor. Es el regalo que Dios nos ha dado, el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Señor, en esta hora pedimos que tú permitas que al venir a tu palabra lo hagamos con la actitud correcta, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos enseñe, Padre, las verdades que esta porción de tu palabra tiene para nosotros, Señor. Transfórmanos a través de ella, moldeanos a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias. Hemos visto el anuncio de la concepción de Jesús. Ese es el tema de este pasaje del Evangelio de Lucas. Se anuncia la concepción de Jesús. El anuncio de la concepción y del nacimiento del Señor Jesucristo es sin duda el evento más maravilloso que jamás haya sucedido a la historia de la humanidad. Es un evento extraordinario que cambió la historia del mundo. La historia de la humanidad está dividida en antes y después de Cristo. Y como dijo el gran predicador puritano J.C. Riley, este es un pasaje que siempre debemos leer con una mezcla de asombro, amor y alabanza. Cada vez que leemos pasajes como estos, debía
haber en nuestros corazones asombro en pensar que el Dios eterno asumió la naturaleza humana y se hizo hombre y vino al mundo como un bebé, vino al mundo como un niño indefenso, ¿verdad? Y la narración del anuncio de la concepción de Jesús es especial porque a pesar de que ella, vamos a ver la semana próxima, también se relaciona con lugares y personas reales en el contexto histórico dentro de esta narrativa, vemos que ocurre un evento sobrenatural, un evento que la mente humana no puede explicar porque es un evento sobrenatural. Bien, y en estos versos Lucas nos describe tres evidencias del carácter divino de la concepción de Jesús. Tres evidencias del carácter divino de la concepción de Jesús. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, el carácter divino de la concepción de Jesús se evidencia en que Dios en primer lugar envió un ángel, es lo que vamos a ver en el verso 26. En segundo lugar es que Dios escogió a una virgen para ser madre del Salvador, verso 27 al 30. Y en tercer lugar, en que Dios fue quien engendró a su Hijo, versos 31 al 35. Vamos a empezar con el primer punto. Dios envió a un ángel, verso 26. El verso 26 comienza diciendo, y al sexto mes, ¿lo ve ahí? Y al sexto mes, y usted se pregunta, ¿el sexto mes de qué? ¿A qué se refiere con esa expresión al sexto mes? Bueno, si usted lee el contexto anterior, se va a dar cuenta que 6 meses antes, el mismo ángel Gabriel había venido a anunciarle a Zacarías, un sacerdote que estaba oficiando en el templo, que él y su mujer Elizabeth tendrían un hijo. ¿Ok? Zacarías y Elizabeth habían deseado tener un hijo por mucho tiempo, pero Elizabeth era una mujer que era estéril y ya había pasado la edad en la cual ella podía concebir. Y Dios envió a Gabriel, este ángel, a darle el anuncio a Zacarías de que Elizabeth saldría embarazada de un hijo, obviamente, que después se llamaría Juan el Bautista. 6 meses después de que el ángel Gabriel le anunció a Zacarías de que su esposa quedaría embarazada, vemos aquí que dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. O sea, el ángel no llegó allí por iniciativa propia. Y aquí vemos que es Dios quien está detrás de toda esta historia. Bien, Dios envía nuevamente a este ángel con un nuevo anuncio de una nueva concepción. Y cuando dice esto, que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, esto evidencia el carácter divino de este evento. No hay nada más normal que la concepción de un hijo. Es algo natural para nosotros. Lo vemos todos los días. Sin embargo, esta concepción sería distinta, diferente a cualquier otra que la historia haya conocido. Única, especial, singular. Y el ángel Gabriel es enviado a anunciar que habría una concepción, una nueva concepción. Y sabe, esta expresión de que el ángel Gabriel fue enviado por Dios es realmente la clave de toda esta narrativa histórica. ¿A qué me refiero con eso? Lucas está registrando la verdad sobre la intervención divina en la historia humana. La intervención divina en la historia humana. De hecho, ese es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es la buena noticia de que en Jesucristo Dios se introdujo en la historia humana en pro de nuestra redención. Dios vino a la tierra, Dios condescendió en asumir una naturaleza humana y nacer como un niño, como hombre, y venir a dar su vida en rescate por nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad, ¿ok? Así que la Navidad, amado hermano, tiene un carácter divino. ¿Por qué? Porque es Dios el que inicia todo este proceso. Y este proceso era algo que había sido decretado en la eternidad pasada. Ahora, lo que nos llama la atención después de esto son detalles alrededor de la historia.
¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel? Fíjense, en la primera ocasión que él vino, él fue a Jerusalén, fue al templo. Sin embargo, dice aquí que en esta ocasión fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Sabe? Galilea era un territorio que estaba ubicado al norte de Israel. Y los cananeos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó que los judíos conquistaran la tierra, los cananeos continuaron dominando gran parte del territorio que ocupaba Galilea. Después de que Josué invadiera y conquistara la tierra, sin embargo, esta región, gran parte de esa región quedó bajo el dominio de los cananeos. En tiempos de Salomón, que fue el tiempo en que Israel como nación, el reino de Israel, fue el más frondoso en la historia de los reyes, fue un tiempo especial dentro del tiempo de la historia de los reyes. Galilea ya tenía una población mixta, ¿ok? Una población mixta. Así que usted puede ver, por ejemplo, que hay un pasaje en Primera de Reyes 9:11 en que Salomón decidió donar 20 ciudades a Irán de Tiro. 20 ciudades fueron donadas a Irán de Tiro. O sea, en aquel contexto lo que estoy tratando de explicarle es que nunca Israel realmente conquistó todo este terreno y nunca realmente estuvo bajo el dominio total de los judíos, ¿verdad? Después de la conquista siria en el año 732 a.C., Galilea, una vez más, se volvió predominantemente gentil. Usted puede ver eso en Segunda de Reyes 15:29. Y usted dirá, bueno, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Tiene una importancia suprema. ¿Por qué? Porque nos demuestra algo que quizás usted y yo no entendíamos en el contexto. Es por eso que Isaías llama a Galilea, en Isaías 9:1, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. O sea, recuerde, en la cultura judía, en la mentalidad judía, los gentiles no eran considerados para ellos, los judíos rechazaban a los gentiles y ni siquiera esperaban que ellos fueran salvos, ¿verdad? Sin embargo, es en este contexto, en medio de esa circunstancia, a donde Dios envía su ángel para anunciar el anunciamiento del nacimiento del Mesías, en medio de ese contexto, ¿verdad? Dios envía al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret a darle la noticia a una mujer de que ella había sido escogida para ser la madre del Mesías. Bien, Nazaret ni siquiera era una ciudad, era una pequeña aldea insignificante en un lugar, como dije, oscuro que los judíos despreciaban. ¿Ok? Nazaret era tan insignificante que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Ni los historiadores como Josefo la mencionan. ¿Ok? Sin embargo, y esto es lo que llama la atención, fue en ese lugar que era despreciado por muchos, que era insignificante a los ojos del mundo, no era nada importante, fue a ese lugar donde Dios envió al ángel, y era en ese lugar donde vivía la mujer escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Ella no vivía en Roma, que era la capital del imperio. Era lo que todos esperaban, ¿verdad? Generalmente, ¿dónde viven los reyes, los príncipes, los dignatarios? ¿Dónde viven? En la capital, ¿cierto? No vivía en Roma. En ese contexto Roma era la capital del imperio en aquel tiempo. Ni siquiera en Jerusalén, que era la santa ciudad, la ciudad del gran rey. ¿Ok? Ella vivía en Nazaret, una oscura aldea de Galilea, que incluso, como dije, los mismos judíos juzgaban con desprecio. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Natanael le preguntó a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, nadie esperaba que nada bueno saliera de Nazaret. Nazaret era insignificante para los judíos. Sin embargo, fue a esa aldea insignificante a la que Dios envió al ángel Gabriel para que él llevara un importante mensaje a una joven virgen
esa joven virgen había sido escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto, versos 27 al 30. Dios escogió a una virgen. Verso 27 al 30 dice, verso 27, a una virgen desposada, o la traducción también puede ser ahí, comprometida para casarse, con un hombre que se llamaba José, de los descendientes, o literalmente de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahora, algo que enfatiza el texto bíblico aquí, algo que enfatiza este verso, es que en dos ocasiones afirma que María era virgen, o sea, era célibe, era alguien que nunca había tenido relaciones sexuales, era una mujer virgen, ¿ok? Y la misma María declara su condición cuando el ángel le anuncia que ella concebiría. María le preguntó al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? O literalmente, no conozco hombre, o sea, no he tenido nunca una relación con ningún hombre. ¿Cómo puedo salir embarazada cuando no he tenido relaciones? Como dije, una concepción es algo natural, pero en este contexto había algo que no podía ocurrir porque María no tenía todavía relaciones con nadie, pues aún no estaba en esa etapa de su vida. El evangelista Mateo declara que, dice así, estando desposada María, su madre, con José, y aclara, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, eso está en Mateo 1:18. Y la expresión antes que se juntasen, lo que demuestra, lo que implica, es que José y María todavía no tenían comunión íntima, o sea, no tenían relaciones íntimas, no tenían todavía la relación de pareja, la relación sexual. Así que, y el punto que está haciendo aquí, amado hermano, y esto es lo que los evangelios están afirmando, es el hecho de que el Señor Jesucristo nació de una mujer virgen. Y yo quiero que usted entienda, esto es importante, la doctrina del nacimiento virginal es fundamental para el cristianismo. Sin nacimiento virginal no hay cristianismo, porque de otra manera, entonces, esa criatura que era concebida hubiera heredado el pecado de Adán y no podría ser el salvador de nadie. Es por eso que este anuncio es sobrenatural, porque para que hubiera una persona que pudiera cargar con el pecado de todo, tenía que ser libre de pecado. Y la única manera en que fuera libre de pecado es que fuera a través de una concepción milagrosa, a través de una obra sobrenatural. Porque toda persona que es concebida por la relación de un hombre y una mujer, nace con la maldición del pecado imputado a él o a ella. Hereda el pecado. Y por eso esta concepción tenía que ser diferente. Tenía que ser distinta. Yo quiero que usted entienda algo. No se puede ser un cristiano genuino y negar la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Aquellos que niegan la doctrina del nacimiento virginal niegan todas las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y digo esto porque lamentablemente hay muchas personas que quieren negar lo sobrenatural y han tratado de negar esta doctrina. Si usted quita la doctrina del nacimiento virginal, está diciendo que Cristo era un simple mortal, un simple hombre, un pecador, y por tanto toda la historia del cristianismo se derrumba. Esto es crítico para la iglesia. Ahora se nos dice que María estaba desposada, entonces usted dirá, bueno, una mujer desposada, la mayoría asume que una mujer desposada es una mujer casada, ¿cierto? Y que una mujer desposada, si está casada, debe tener relaciones, ¿cierto? Bueno, yo quiero que usted entienda, en el contexto la palabra desposada significa comprometida para casarse. Bien, comprometida, era un compromiso para casarse, pero todavía la unión matrimonial no se había consumado. Ahora, y por eso es importante cuando usted y yo estudiamos la Biblia, entenderla en su contexto, porque muchas veces no entendemos la Biblia porque tratamos de leerla en nuestra cultura y en nuestro contexto actual, cultural actual. En aquella época, el compromiso no era como hoy. Bueno, en realidad ya hoy no existe compromiso de ningún tipo, ¿verdad?
Ya hoy nadie se compromete. Yo no creo que ya nadie, ni las costumbres que había antes de pedir la mano de la novia, ya eso ni se usa, yo creo. Ya las novias, más bien las novias se llevan a los novios a veces. Ya es un desastre lo que existe hoy, ¿cierto? Pero en aquella cultura el compromiso era diferente. Un desposorio era una relación formalizada mediante un documento legal y era tan vinculante legalmente como lo era el matrimonio. O sea, se lo voy a explicar de otra manera. Los padres de los jóvenes, los padres del novio y los padres de la novia, que ni siquiera sabían que iban a ser novios, decidían, bueno, yo quiero que tu hijo se case con mi hija o que mi hija se case con tu hijo. Y ellos determinaban eso y ellos venían y traían a los jóvenes y firmaban un documento en el cual se comprometían legalmente a que su hijo y su hija se iban a casar. Y desde ese momento se había firmado un documento legal que hacía que estas personas estuvieran vinculadas legalmente por la ley. Era como un matrimonio. La única diferencia es que este proceso tomaba un año desde que se ocurría esto hasta que realmente el matrimonio se consumaba. O sea, el esponsal duraba un año. Y solamente se podía disolver esa unión después de esto con una carta de divorcio. O sea, legalmente ya estas personas estaban casadas. Bien, era un tiempo de prueba en el cual se esperaba que las personas se guardaran puras hasta el día en que llegara la ceremonia de bodas. ¿Ok? Fíjense, había, incluso en la ley del Antiguo Testamento, había un mandato relativo al peligro de seducir una virgen desposada. En Deuteronomio 22, 23 y 24 dice, si hubiere una muchacha virgen, y nota que después dice, desposada con alguno, bien, y alguno la hallara en la ciudad y se acostase con ella, y entonces los sacaré a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearé y morirá la joven porque no dio voces a la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. O sea, ya esta joven que estaba desposada se consideraba la mujer de este hombre, aun cuando ella, fíjense que dice que era virgen, o sea, no tenía relaciones todavía. ¿Se da cuenta? El punto es que desde el momento que se firmaba este contrato matrimonial hasta que ocurría la ceremonia de boda y se consumaba el matrimonio, ocurría un año que era de prueba en cuanto a fidelidad y todo lo demás. Así que si aquel con el que la joven estaba desposada moría, si por casualidad en ese año, digamos, el hombre que estaba desposado moría, a los ojos de la ley, la joven era considerada viuda. Viuda. En la ley aparece la frase, una frase extraña, una virgen que es viuda. ¿Ok? O sea, nadie espera que una mujer viuda sea virgen, ¿cierto? Sin embargo, en ese contexto era algo distinto en la cultura. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Lo que quiero que usted entienda es que el anuncio había sido dado a una mujer virgen que nunca había tenido relaciones sexuales, porque el niño que nacería sería distinto a cualquier otro ser que la historia haya conocido. Ahora, lo que quiero también que note es que Dios no escogió a una rica princesa que vivía en un lujoso palacio en la capital del imperio para ser la madre del Mesías. Y eso es lo que ustedes y yo hubiéramos esperado, ¿verdad? El mundo hubiera esperado que hubiera escogido a la hija del rey, a la más rica, que vivía en el palacio más lujoso y que tuviera... Pero no es la manera en que Dios obra. No es la manera que Dios obra. Dios escogió a una joven pobre e insignificante que vivía en una aldea insignificante. Yo creo que te entiendan. María era una campesina pobre y era analfabeta. Tendría entre 12 a 14 años. 12 a 14 años de edad. Y ya desde esa época estaba comprometida para casarse con el carpintero de la aldea. A los ojos del mundo, María sería considerada una don nadie. Alguien que no tendría ningún valor.
que vivía en un pueblo insignificante en medio de la nada. Todo parecía indicar que la vida de María sería ordinaria. Se casaría humildemente, porque ambas familias eran pobres. Daría a luz numerosos hijos. Hijos que obviamente también serían pobres. Nunca esta mujer viajaría más allá de unas pocas millas de su casa. Y algún día moriría y nadie más recordaría quién era María. ¿Verdad? Pero yo quiero que tú entiendas, la vida de María fue cualquier cosa menos ordinaria. Escucha las siguientes palabras. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. Muy favorecida. O una mejor traducción sería ricamente bendecida. El verbo griego que usa aquí el evangelista Lucas está relacionado con el sustantivo gracia. Gracia. Ahora, aquí, y esto es importante, ¿qué quiso decir Gabriel con este famoso saludo? ¿Qué quiso decir el ángel Gabriel con este famoso saludo? Y esto es algo que debemos prestarle mucha atención, porque esto es algo que ha causado gran trastorno en la iglesia. Jerónimo, en la Vulgata latina, que es una traducción de las Escrituras al latín, tradujo estas palabras como ave gratia plena, que en español significa llena de gracia. Llena de gracia. Lo que dio lugar a la idea de que María era una dispensadora de la gracia divina y no una receptora de la gracia divina. ¿Ok? Y fue esta confusión por este error de interpretación el que causó que el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX incluyera la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y aquellos que han sido católicos saben de lo que estoy hablando. Bien, la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? Que desde el primer momento de su concepción, la Santísima Virgen María fue, por la singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de la humanidad, mantenida libre de la mancha del pecado original. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. En otras palabras, que María nunca cometió pecado y que nunca heredó el pecado original. Pero esa enseñanza no es bíblica, no es correcta. La Iglesia Católica ha elevado a María a una posición de intercesora y a ser una dispensadora de la gracia. Entonces ya no existe un Dios en tres personas, ya existe un Dios en tres personas y la Madre de Dios, que está al mismo nivel de Dios. Es una idolatría total. ¿Ok? Y esta enseñanza no tiene ningún soporte bíblico. Como dije, está basada en una errada interpretación de una traducción errada. Raymond Brown, que fue un reconocido decano de los eruditos católicos del Nuevo Testamento, o sea, era un estudioso, una persona que era un teólogo católico y era un erudito en el conocimiento del griego del Nuevo Testamento, está de acuerdo en que la expresión llena de gracia es una traducción demasiado fuerte. O sea, esta persona reconoce que esa expresión no es, traducción no es correcta. Ahora, la expresión del ángel Gabriel no implica que María podía conferir gracia. Yo quiero que usted entienda, la gracia solamente puede conferirla Dios. Solo Dios puede conferir gracia. Sino lo que el ángel está diciendo es que María había recibido gracia de parte de Dios. ¿Comprende la diferencia? No es lo mismo alguien que puede dar gracia a alguien que recibe gracia. ¿Ok? María había sido la favorecida. ¿Y a qué se refiere con esto de que María había sido favorecida? En que ella era superior a las demás personas y que debía ser elevada al mismo nivel que Jesús y que ella iba a ser la intercesora entre Dios y los hombres. No. María fue favorecida porque ella fue elegida para ser la madre del Mesías, aquel que sería aclamado como Salvador, Mesías y Señor. En eso es que ella era favorecida.
iba a tener el privilegio de llevar en su seno, en su vientre, al Mesías. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Y note que luego Gabriel le dice, el Señor está, ahí la traducción podría ser, o sea, contigo. El Señor sea contigo. Ahora, fíjense, los manuscritos más antiguos, los mejores manuscritos, no incluyen la expresión, bendita eres tú entre las mujeres. Los mejores manuscritos no incluyen esa expresión. ¿Ok? Así que ser distinguida de las demás mujeres, porque recibiría una bendición, obviamente, sería algo inquietante. Verso 29 dice, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Fíjense, a pesar de que el ángel la saludó cordialmente, dice que ella estaba turbada. El término ahí significa perturbación, conmover, agitar. ¿Ok? Agitada en gran manera. María no podía entender por qué ella, siendo una mujer insignificante, viviendo en un pueblo insignificante, en medio de una provincia insignificante, había sido escogida por Dios para ser la que llevara en su vientre al Mesías. Yo quiero que usted por un momento se ponga en el lugar de María, ¿verdad? Una persona que se le da una noticia como esta, de repente, un honor increíble. Recuerde, estamos hablando de que el Dios del cielo, el Eterno, escogió a esta mujer simple, que vivía en un simple pueblo, en una simple provincia, la más rechazada de todo, y fue a esa persona a la que Dios escogió. Bien, verso 30 dice, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense, el ángel lidia aquí con la turbación de María. Ahora, cualquiera que se le pare un ángel delante seguramente teme. ¿Sabe? Los predicadores de la prosperidad dicen que ellos se paran delante de Jesús y que algunos se afeitan con Jesús y que hablan con Jesús. Cada vez que vemos en la Biblia que alguien tiene por un atisbo de la presencia divina, ya sea de Dios mismo o de un ángel, ya sea de una epifanía de Jesucristo encarnado en el Antiguo Testamento o de un ángel, vemos que la persona caía y trataba de ocultarse, entendiendo de que su vida estaba en peligro. ¿Ok? Ahora, las palabras del ángel tenían el propósito de calmar el temor, la turbación de María, ¿verdad? Él le dice, no temas, no temas. Y aquí el uso del imperativo indica que él le dice, deja de temer, ¿ok? Y para quitar ese temor, el ángel declara que él ha venido a anunciarle una bendición inestimable, algo que ella nunca podría haber imaginado. Ella seguro que pensó que iba a vivir una vida ordinaria y sin embargo iba a recibir un anuncio que iba a cambiar el curso de su vida. María había sido escogida para ser la madre del Mesías. Dios engendraría un hijo en su vientre. Y eso es lo que vamos a ver en los versos 31 al 35. Dios engendró un hijo. Dios engendró un hijo. Yo lo digo y todavía me asombro. Lo digo y lo repito y no logro, nuestra mente no logra captar el significado pleno de esa expresión. Dios engendró un hijo. Verso 31 dice, y aquí, le dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. O sea, había llegado el cumplimiento del tiempo, ¿ok? El cumplimiento del tiempo en el que el Mesías debía venir a la tierra y debía nacer de una mujer, como dice Gálatas 4:4. ¿Por qué? Porque ese Mesías era el cumplimiento de todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Empezando por Génesis 3:15, en que Dios prometió en que de la simiente de la mujer nacería aquel que pisotearía la cabeza de Satanás, lo extirparía. ¿Ok? Génesis 3:15. En Génesis 12 se promete
que sería de la simiente de Abraham. En 2 de Samuel se promete que sería de la simiente de David. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se había prometido una simiente que vendría y cambiaría al mundo. Y ahora había llegado el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo en que esa simiente nacería de mujer y nacería bajo la ley. Y la mujer escogida para ser la madre debía ser informada del designio divino, de lo que Dios había determinado con respecto a ella. Ella iba a ser la madre del Mesías y todavía no lo sabía. Resulta imposible que usted y yo leamos este verso y no ver en él una referencia a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjense, una señal que vendría de parte de Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué cosa? Dios con nosotros. O sea, estamos hablando de las promesas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las promesas que Dios había dado, de que una virgen tendría un hijo y que ese hijo sería Emmanuel, Dios con nosotros, o como dice Isaías, un niño nacería y el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Mesías prometido. Y la declaración de su concepción es seguida por la instrucción sobre cómo debía nombrar al niño. Y le dijo: y le pondrás o literalmente le llamarás su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Sabe? El evangelista Mateo explica la razón por la cual se le dio este nombre al niño. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el nombre Jesús significa, esto es Salvador o Dios salva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo veis? O sea, el nombre de Jesús contiene una promesa de salvación. Una promesa de salvación. Y señala el propósito por el cual el Mesías venía a la tierra. El propósito por el cual Jesucristo fue enviado por el Padre a este mundo. Como Jesús mismo declaró en Juan 12:47, Él dijo: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y el carácter mesiánico de este anuncio es evidente. El niño que venía a nacer sería el Mesías, el Salvador. El verso 32 dice: este será grande. Este será grande. Ahora, yo quiero que usted entienda, si usted lee, por ejemplo, el ángel Gabriel también le había dicho, que Juan el Bautista le había dicho a Zacarías que Juan el Bautista sería grande. Le dijo que sería grande delante de Dios. Está en Lucas 1:15. Y sin embargo, Lucas no tenía la intención de igualar a Juan el Bautista con Cristo. ¿Bien? La grandeza de Cristo lo eleva por encima de todas las criaturas. ¿Escuchó eso? La grandeza de Cristo lo eleva por encima de todas las criaturas. Note lo que dice el ángel después. Y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. O sea, solo a él, solo a este niño, solo a esta criatura que iban a nacer, le pertenece como su propia prerrogativa peculiar el ser llamado Hijo de Dios o Dios el Hijo. ¿Entiende eso? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo? Dice el libro de Hebreos. Bien. Y este verso es una referencia a la relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del eterno Padre, iba a ser
engendrado en el vientre de María. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dice después, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Sabe? Si usted lee las genealogías de los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, ambas evidencias que tanto José como María venían de la descendencia de David. Tenían a David, al rey David, entre sus ascendientes. Bien, a través de María también se cumpliría la promesa de que Jesucristo sería un descendiente de la línea genealógica de David. Y es importante esto, porque, como dije, a David se le dio una promesa de que uno de sus descendientes establecería un reino cuyo reinado sería estable eternamente. Tenía que ser un descendiente de David. Pero como no podía ser hijo de José, tenía que venir por las dos partes, tanto por el papá como por la mamá. ¿Ok? Y esto es importante. Hijo de David es un título mesiánico. La profecía del Antiguo Testamento era que el Mesías sería del linaje de David, sería un descendiente de David. Por eso cuando usted ve, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, comienza diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y fíjense, ¿quién fue primero? Abraham fue primero. Pero ¿por qué menciona a David primero? Porque el propósito de Mateo es demostrar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que como el propósito de demostrar que Jesús es el Rey, tenía que empezar con la promesa davídica de que uno de sus descendientes sería el Rey, cuyo reinado sería estable eternamente. Y ese es Jesucristo. Bien. Verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y note lo que dice después, y su reino no tendrá fin. O sea, está dando una promesa de que el Mesías establecería un reino eterno. Y esa promesa viene de 2 de Samuel 7, 2 al 16. Y también puede verla, por ejemplo, en Isaías 9, 7. Bien. Un reino que no tendría fin. Y yo quiero que usted entienda, ese reino será instaurado en la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Cristo vino como un siervo sufriente, vino a morir por nuestros pecados, vino a rescatarnos del pecado. En su segunda venida vendrá en gloria, con poder y gloria, a instaurar su reino sobre las naciones. Bien. Yo quiero que usted note algo. María fue la primera persona en cuestionar el nacimiento original. Note lo que dice el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. O sea, literalmente no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y este pasaje es clave, porque evidencia que la concepción de Jesús en el vientre de María fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Ok? Una obra sobrenatural del Espíritu Santo. En la Epifanía, y la Epifanía no es más que la encarnación de Cristo. Recuerden, en el Antiguo Testamento hubo apariciones de Cristo. Se conoce como teofanía. Dios asumía forma humana, ¿verdad? Teofanía. Pero en el Nuevo Testamento, Dios en Cristo asumió la naturaleza humana. Y hoy Cristo está a la diestra del Padre con esa naturaleza humana, obviamente ya glorificada. Bien, por eso se llama Epifanía. En la Epifanía, el Espíritu Eterno de la segunda persona de la Trinidad asumiría la naturaleza humana, un cuerpo humano y un alma humana. Se lo voy a decir en las palabras de Juan, quizás a usted le resulte más fácil. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué cosa? Y después dice en el verso 14, dice, y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa? El Espíritu Eterno de Cristo, de la segunda persona de Dios el Hijo, se hizo carne y asumió un cuerpo y un alma humana. Cristo es Espíritu Eterno, alma y cuerpo humano. Bien, eso es importante.
¿Por qué? Porque Jesús tenía en sí una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Perfecto Dios, perfecto hombre. Y voy a citar las palabras del credo de Calcedonia para que usted entienda esto. Y el que no entiende esto no entiende el cristianismo, porque esto es esencial. Aquellos que niegan la deidad de Cristo niegan la Trinidad, y el que niega la Trinidad no puede ser salvo. Fíjense, nosotros somos una religión que somos trinitarios, ¿bien? No unitarios. Creemos que hay un solo Dios, pero en ese Dios coexisten tres personas coiguales y coeternas. Negar la deidad del Hijo es negar el plan de redención y es estar perdidos. Por eso es importante que la iglesia entienda estas doctrinas. Sin Trinidad no hay salvación. ¿Bien? El credo de Calcedonia dice: nuestro Señor Jesucristo es perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. De cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma naturaleza divina. ¿Bien? Que el Padre. Y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. ¿Qué significa eso? Que tiene atributos humanos como los nuestros. La única diferencia es que Él fue concebido sin pecado. ¿Bien? En todas las cosas como nosotros, pero fíjense que se aclara ahí, sin pecado, engendrado del Padre. Fíjense, y ese engendrado que está ahí, engendrado del Padre es antes de todas las edades. Se refiere a la relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo. Bien, de acuerdo con la deidad. Y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio las distinciones de naturalezas desaparecen por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Cristo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Esto es importante que lo entendamos. Y yo quiero que usted entienda, no se me duerman con esto, porque esta doctrina es fundamental para la iglesia. No entender esto, no entender quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es el Mesías, es el Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjense lo que dice a continuación. Por eso, lo santo que nacerá, ¿lo ve ahí? Ahora, literalmente lo que dice ahí es lo santo que es engendrado. ¿Me escuchó? Lo santo que es engendrado. El ángel enfatiza que aquel que sería engendrado estaría libre de todo pecado. Libre de todo pecado. Él sería santo. Santo. Era necesario que el Redentor naciera de mujer, como dice Génesis 3:15 y como dice Gálatas 4:4, para que tuviera la misma naturaleza de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y recuerde que Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Para poder salvarnos, Él tenía que compartir nuestra naturaleza, tenía que ser un hombre como nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Y que fuera perfectamente santo, ya que ningún pecador podría reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Esto es importante. Y el ángel, como mensajero de Dios, enfatiza claramente el hecho glorioso de que en Jesús se cumplieron estos requisitos. La criatura engendrada en el vientre de María será llamada, fíjense lo que dice al final, Hijo de Dios. Y Hijo de Dios es un título que enfatiza la deidad de Jesucristo, su oficio como el Mesías y su preeminencia como el objeto de la fe del cristianismo y que merece la misma adoración de la iglesia. Y además, Él es el mensaje del Evangelio, aquel
que la iglesia debe adorar, debe proclamar, porque es en Cristo donde Dios se humanó para redimirnos del pecado y reconciliarnos consigo mismo. Sin Cristo no hay salvación. La Escritura es clara cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Este anuncio es el anuncio de la concepción del ser más importante que la historia ha conocido. El anuncio de la concepción de Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque sabemos que Cristo fue enviado por el Padre para redimirnos del pecado, para salvarnos, para reconciliarnos consigo mismo. Te damos gracias por el sacrificio. Gracias por esa humillación en la cual Cristo condescendió a hacerse hombre, a asumir la naturaleza humana, en vivir en un mundo caído y en morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos, Señor, a través de su muerte. Gracias porque es en su sangre que somos salvos. Y gracias, Señor, porque en Él hay salvación y vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esta historia increíble, gloriosa, significativa, Señor. Y que podamos adorarte como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a leerla con asombro, con regocijo, sabiendo, Señor, que esta historia es real, es verdadera, y es la historia en la cual tú decidiste, Señor, rescatarnos de nuestra condición caída. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Y te damos gloria y honra. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.